Hola, hola, buenos días. Hola, hola. Buenos días, chicos, a los que se están incorporando. Recuerde que debe de poner la asistencia en el chat, por favor. Vamos a dar inicio. Hola, hola. Dios mío, qué poquitos hay. Solamente hay 4. ¿Se les habrá olvidado sus compañeritos? Pues vamos a iniciar. Si alguien les puede colocar el enlace ahí en el grupo de chat, porfa. Gracias. Para recordarlos, Dana, Denise no han puesto su asistencia. Xavier, María Jimena, solo Kevin, bueno, y el 4, no sé quién es 4. Ah, Denise, sí, sí, disculpe. Ok, gracias chicos por poner la asistencia, bienvenidos, gracias. Creo que la mayoría, ¿verdad? Quiere estar durmiendo en casa, muy bien. Pues vamos a continuar con la clase. Ah, sí, Denise, ya vi que usted era. Gracias. Vamos a ver un nuevo tema y vamos a seguir trabajando con lo que es el contenido socioemocional. Así que ahorita a continuación, pues vamos a presentar el video. Ahorita
de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando, y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño e identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas, enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica esos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja.
Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas. Mucha gente se dará por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos, que se convertirán a su vez en emociones positivas. Lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. Gracias por ver este video. Espero que te haya servido y haya despertado tu curiosidad. Hola, hola, muy bien. Bueno, pues gracias a los que ya se incorporaron. Pongan su asistencia, por favor. Bienvenidos. Después de haber visualizado lo que es el video sobre nuestro contenido socioemocional, que es la inteligencia emocional. Vamos a ver este día, pues yo sé que no se querían levantar, no se querían conectarse. Algunos todavía están acostaditos, pero están atentos a lo que estamos trabajando. Así que yo sé, ¿verdad?, que es un día que se quedaron ahí en casita, un poquito más relajados. Bueno, pues, pero vamos a hacer el intento, ¿verdad? Hay que ser positivos este día. Así que vamos a ver qué me pueden decir sobre la inteligencia emocional, según lo que ustedes vieron en el video. ¿Qué es más importante que el IQ, o sea, el cociente intelectual? Ah, muy bien. Gracias, María Jimena. ¿Alguien más que nos dé su aporte? ¿Alguien más? Vamos a ver. Xavier. Kevin. Ah, muy bien. Lo siento, Xavier. Ahí está en el chat. Que no nos equivoquemos para ser mejores. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. ¿No quieren opinar este día? Bueno, pues entonces vamos a avanzar, ¿verdad? En lo que es... hola. Los sentimientos nos sirven para aprender y motivar a las personas. Muy bien, Kevin, muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a seguir trabajando lo que es la inteligencia emocional. Y sus compañeros han mencionado, ¿verdad?, muchas opiniones. Xavier dice, no nos equivoquemos.
para ser mejores, ¿verdad? Kevin dice, ¿verdad? Debemos respetar y expresar nuestras emociones. Y ahí también María Jimena pues nos aportaba un poquito en el cual, ¿verdad? También, ¿verdad? El expresar, nosotros debemos de expresar y para eso también les voy a mostrar lo que son las 5 claves de la inteligencia emocional. Pues ahí dice, ¿verdad? Autoconciencia, tener autorregulación, automotivación, empatía, habilidad social, ¿verdad? Que son algunas definiciones populares sobre la inteligencia, en donde hacen importantes los aspectos cognitivos, ¿verdad? Como por ejemplo la memoria, la capacidad para resolver problemas cognitivos, y ahí decía su compañerito algo muy importante: no nos equivoquemos para ser mejores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes tienen la capacidad de resolver sus propios problemas, y además de eso, pues la inteligencia, ¿verdad? Lo hace pues influir en diferentes factores que no son lectivos, pero son de importancia, ¿verdad? Cómo poder expresarse ustedes. Igual como les decía también en el video, cómo se sienten, ¿verdad? Expresar sus emociones, si están tristes, si están enojados, si están con ira, con miedo. Esas son expresiones, ¿verdad? Son emociones a las que ustedes, pues, se presentan. Todos esos, pues, también, ¿verdad? Hace que el comportamiento inteligente, ¿verdad? Puedan describir adecuadamente lo que son los diferentes factores. Y ahí mencionaba las 5 claves de la inteligencia emocional, como la autoconciencia, ser conscientes de lo que se siente, ¿verdad? Y cómo les afecta. La autorregulación, la capacidad de manejar sus emociones propias, ¿verdad? Automotivación, pues, a través de la focalización de nuestras mentes y no es de las dificultades. O sea, que ustedes pueden siempre, ¿verdad? Llevar a la par lo que son sus emociones. Empatía, saber ponernos en el lugar de otras personas, eso es muy importante, ¿verdad? Y la habilidad social, pues la capacidad de comunicación, estableciendo relaciones amigables. Así que, muy bien, pues ese día vamos a trabajar lo que es la guerra civil en El Salvador y su proceso de paz. El indicador de logro nos dice que elaborar una reseña histórica de la guerra civil en El Salvador, emitir juicios de valor de forma responsable y respetuosa sobre las causas, desarrollo y efectos principales. Entonces, hoy quiero, chicos, que ustedes me ayuden, ¿verdad? Yo les voy a dar una reseña histórica y ustedes, pues, yo necesito que me participen en clase, ¿verdad? Así que usted puede tener su libro de texto ahí a la par. Vamos a ver, es la página 138, en la página 138, para que usted pueda ir de una vez subrayando, ¿verdad? Lo que vamos a ir mencionando. Yo acá les voy a presentar lo de la guía, donde voy a hablar un poquito, ¿verdad?, de lo que es la guerra civil en El Salvador y cuál ha sido su proceso de paz. Bueno, pues para eso vamos a hacer una lluvia de ideas. Vamos a ver, ¿reconocen ustedes cuántos años duró la guerra acá en nuestro país? ¿O cuándo se firmaron los acuerdos de paz? ¿Alguien tiene idea o sabe? Es que lo de los acuerdos de paz, no sé si fue en 1992 o una fecha parecida. Sí, María Jimena, 1992, es correcto. En ese año se firmaron el 16 de enero de 1992. Ahora que ya tenemos la fecha de la firma de los acuerdos de paz en nuestro país, ustedes saben inició, cuándo inició la guerra. Hola, hola. Hola, hola. Señor, ¿qué página? Es la 138. ¿Alguien Ok, sabe gracias.
¿Cuándo fue o cuándo inicia la guerra en nuestro país? 1980. Muy bien, gracias. Ahí, muy 1980, ¿verdad? Esa era una lluvia de ideas para ver si ustedes conocen un poquito, ¿verdad?, sobre la guerra civil. Pues ahorita yo les voy a dar una pequeña historia, ¿verdad? Una reseña histórica y luego pues vamos a verificar, ¿verdad?, en qué contexto se da. Bueno, pues se conoce comúnmente como Guerra Civil de El Salvador al conflicto interno armado, ¿verdad? O al conflicto armado interno que se dio en nuestro país en los años en los que se enfrentó la Fuerza Armada de El Salvador, la FARC y las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. Entonces, la guerra de nuestro país, pues, se inicia prácticamente como un conflicto interno entre dos partes, ¿verdad? Que las partes eran la Fuerza Armada y las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí, ¿verdad? Que eran los diferentes movimientos que surgieron en la década de los 70. Prácticamente la década de los 70 se caracterizó por la represión hacia los partidos de oposición para impedir que llegara al poder la violación de los derechos humanos. Muchas de esas personas buscaron otras formas de agruparse para desarrollar la lucha por el poder, pero estaban formándose 5 organizaciones guerrilleras que estaban integradas por estudiantes, por campesinos, por trabajadores, profesionales, opositores al gobierno. Pero los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército pues provocaron la muerte de miles de personas, entre ellos habían intelectuales como Roque Dalton, ¿verdad? Sindicalistas de los diferentes movimientos, estudiantes como la de la Universidad Nacional, campesinos, religiosos, ¿verdad? Como los padres, los jesuitas, Monseñor Romero, que fueron asesinados en esa década, ¿verdad? Pues el conflicto nunca fue declarado en forma oficial, pero se consideraba usualmente que se desarrolló entre los años de 1980 a 1992, aunque el país vivió un ambiente de crisis política y social desde la década de los 70. ¿Por qué? ¿Por qué se considera que inició en 1980? Prácticamente en el 79 habíamos tenido lo que era el último golpe de Estado. Entonces el país quedó en constante iniciativa, ¿verdad? Se paralizó prácticamente y se formaron diferentes juntas revolucionarias a las cuales iban dirigiendo el país, pero ya en 1980, con la muerte de Monseñor Romero, pues como que también formó parte para que todas aquellas movimientos insurgentes pues se organizaran más y presionaran a lo que era el gobierno, ¿verdad? A través de la Fuerza Armada. Entonces, en la década de los 80, pues la población salvadoreña se había dividido entre dos fuerzas que se enfrentaban, que era el gobierno y la guerrilla. Las organizaciones que estaban agrupadas en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que es el FMLN, pues recibía apoyo de países como Cuba y Nicaragua, en donde las organizaciones revolucionarias habían tomado el poder y el gobierno recibía apoyo de Estados Unidos. Aunque la guerra civil pues, de nuestro país nunca fue declarada oficialmente, pero se consideró a inicios de 1980 y el número estimado de víctimas es aproximadamente 75,000 muertos y desaparecidos que se dio durante el conflicto, ¿verdad? Donde concluyó luego de un proceso de diálogo. Pues ese proceso de diálogo duró también, ¿verdad? Aproximadamente unos 6 años. Entonces, repito, ¿verdad? El número de víctimas de esta confrontación armada, pues se calculó en 75,000 muertos y desaparecidas.
Luego, pues, concluye con el proceso de diálogo entre las partes, que era la Fuerza Armada, que representaba el gobierno, y la guerrilla, ¿verdad? Y en 1984, pues, se compiten a elecciones, ya se suponía que estábamos buscando una democracia, ¿verdad? Ya no eran gobiernos militares, sino que representaba gobiernos civiles. Entonces, en 1984, pues, se inicia, ¿verdad? Bajo la gestión del presidente Napoleón Duarte, el primer presidente después de gobiernos militares, pues ya era un gobierno civil, y concluyó también con la presidencia de Alfredo Cristiani. Con la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? En 1992, pues esto permitió la desmovilización de esas fuerzas guerrilleras y su incorporación a la vida política del país. Pero durante la década de 1970, pues El Salvador se transformó progresivamente en un hervidero social. ¿Por qué? Porque la falta de libertades, por ejemplo, la misma brecha entre ricos y pobres, ¿verdad? Que habían sido sumadas a las crecientes tensiones internas entre el occidente y el bloque comunista, pues la ex Unión Soviética contribuirá a agudizar estos conflictos sociales y políticos en el país. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esta parte? Estados Unidos, que estaba considerada como potencia mundial, acordémonos que apoyaba a los gobiernos salvadoreños, porque él quería que fueran también aliados, pero también la Unión Soviética proveía de armamento a través de los países de Cuba y Nicaragua, pues a la guerrilla, ¿verdad? Entonces todo eso, pues así surgieron también las famosas Fuerzas Populares de la Liberación Farabundo Martí, que era la FPL. Este partido pues era comunista, ¿verdad? Y pues estaba organizado con otra organización que se le llamó Ejército Revolucionario del Pueblo, la famosa ERP. Pues durante ese periodo de guerra se dieron diferentes protestas, ¿verdad? Por fraudes electorales, protestas por violaciones a los derechos humanos, protestas por injusticias sociales, protestas, ¿verdad? Por todo tipo, ¿verdad? Que se generara en contra del pueblo, pues estas organizaciones de eso, ¿verdad? Se valían, que eran representaciones en las cuales todo el pueblo, pues, necesitaba esa desmovilización de las fuerzas guerrilleras y su incorporación, pues, a la vida política del país. Entonces, en el proceso de paz, pues, también, ¿verdad? Repito, pues, se da desde 1984, comienzan las primeras negociaciones, las primeras reuniones para firmar los acuerdos de paz. ¿Entre quiénes? Entre el gobierno y la guerrilla. Entonces, las dos partes, ¿verdad?, en conflicto, pues aceptaron también que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, fuera mediadora en este proceso y se iniciaron con diálogos, ¿verdad? Las primeras reuniones, pues con el fin de encontrar una solución a este conflicto. Pues después de muchas reuniones, tanto internas, tanto acá en el país como externas en el extranjero, porque hubieron reuniones que se dieron en México, en Costa Rica, Venezuela, y por último, pues en Estados Unidos, Nueva York, ahí fueron dos reuniones donde se acordaron finalmente firmar los acuerdos de paz. Y es en México, en el castillo de Chapultepec, pues donde se firma, ¿verdad? Entonces, todos esos grupos, pues, ¿qué era lo que se pedían? Pues después de muchas reuniones, la ONU diseñó lo que era un plan, y según el cual, pues, los grupos guerrilleros debían destruir todas las armas e indicar la ubicación de todos sus arsenales y municiones, ¿verdad? Eso era como un primer acuerdo, pero el gobierno debía desmovilizar al ejército, a la Guardia Nacional y desarticular a los escuadrones de la muerte, que eran otros grupos también, ¿verdad?, que atentaban contra la vida de la población. Pues en 1991,
la ONU certificó que ambos grupos habían cumplido con sus compromisos, ¿verdad? Y los convocó a la firma de los acuerdos de paz en México, en el castillo de Chapultepec, en 16 de enero de 1992. Pero también hubieron factores que contribuyeron a la paz, ¿verdad? Por ejemplo, factores internos acá en nuestro país, pues todo el mundo quería la paz, entonces el anhelo de la paz del pueblo. La transformación gradual de derecha en un partido civil, ¿verdad? Representativo de la empresa privada, de las clases medias, los sectores pobres de ideología conservadora. También la deslegitimación de la Fuerza Armada y la evolución ideológica del FMLN. El FMLN, pues, todos aquellos movimientos insurgentes, todos aquellos grupos o movimientos sociales que surgieron durante la década de los 70, pues se iba a fusionar y a formar un solo partido, que es el FMLN. Entonces el FMLN nace de todos esos movimientos que lucharon en la guerra, ¿verdad? Entonces esta evolución ideológica, pues al firmar los acuerdos de paz, se convirtió en partido político. ¿Y qué factores externos? Pues la mediación de la ONU. La ONU pues intervino, ¿verdad?, en todo momento. La ONU estuvo presente, pues también, ¿verdad?, existió un nuevo escenario geopolítico mundial y regional, la crisis del bloque soviético, porque también durante ya los 90, pues la Unión Soviética ya también estaba finalizando con la Guerra Fría, entonces ya no necesitaba de aliados, por lo tanto Estados Unidos ya necesitaba aliados por si se daba una tercera guerra mundial, al igual que la Unión Soviética ya no necesitaba de aliados, ¿verdad? Entonces todo eso pues también se formó, ¿verdad? Como un factor externo, estaba decayendo, entonces fue, ¿quién nos van a proveer armas? Pues era como que es la oportunidad para firmar los acuerdos de paz, ¿verdad? Entonces, no sé si hay preguntas ahorita con respecto a esta parte que hemos trabajado, que les he hablado así en general, ¿verdad? Una reseña histórica. No sé si hay preguntas, y si no, pues vamos a visualizar lo que es un video, ¿verdad? Sobre la guerra civil. Solamente se lo voy a poner aquí, así que permítame un momento. Civil en El Salvador. Antes de iniciar, el propósito de este video es proporcionar la historia de El Salvador, no para agrandecer partidos políticos. Sin más que decir, empecemos con el video. Esto es A Través de Ti. El Salvador vivió una etapa de su historia que no había experimentado nunca, una guerra civil prolongada y sangrienta que dejó como resultado miles de muertos, el estancamiento del desarrollo económico, la destrucción de una buena parte de su infraestructura y la migración de miles salvadoreños que abandonaron el país. Así, nos hacemos las preguntas: ¿quiénes fueron los actores principales en este conflicto? ¿Por qué El Salvador se vio sometido a una guerra? ¿Cuál fue el desenvolvimiento de la guerra? Estas son algunas preguntas que se intentará dar respuesta. Hemos dividido en 3 partes. En primer lugar, enumeramos las causas estructurales e inmediatas de la guerra. En segundo lugar, explicamos el desenvolvimiento del conflicto militar. Y en tercer lugar, mencionaremos el proceso de diálogo-negociación para finalizar la guerra. Una guerra civil es cualquier enfrentamiento bélico cuyos participantes no son en su mayoría fuerzas militares regulares, sino que están formadas u organizaciones por personas generalmente de la población civil.
En la Guerra Civil Salvadoreña, el enfrentamiento armado se llevó a cabo entre las fuerzas guerrilleras de FMLN y la Fuerza Armada de El Salvador. El objetivo era tomar el poder a través de la vía armada, sacar a los militares del control del gobierno e instaurar una sociedad de corte socialista, mientras la Fuerza Armada de El Salvador tenía como objetivo conservar el estado de cosas existentes, es decir, mantener el control del gobierno y proteger los intereses de los grupos económicamente más poderosos, que por años se habían beneficiado económicamente a partir del control del aparato gubernamental. Nos enfocaremos en los años 1981 al 1992. Se puede resumir en 3 posiciones analíticas. La primera, sostenida por los gobiernos de la época, los intelectuales miembros de los grupos dominantes, los militares y el gobierno de los Estados Unidos. Para ellos, la guerra era resultado del éxito de hábiles agentes externos que pretendían imponer en El Salvador un gobierno comunista. Según esta postura, los problemas en El Salvador no eran locales, sino causados por Fidel Castro y la Unión Soviética, quienes pretendían expandir el comunismo en Centroamérica. La segunda postura era sostenida por el FMLN, para quien la guerra era producto del descontento por la desigualdad social, la concentración de la riqueza en pocas manos y la dictadura militar a lo largo del siglo XX, que había frustrado todo intento democratizador en el país. La tercera posición era concebida desde la academia. Según los estudiosos, el conflicto militar era el resultado de la pérdida de legitimidad por quienes dirigían la sociedad salvadoreña, por su incapacidad para integrar políticamente a los sectores subordinados. Ahora bien, como las causas estructurales de la guerra pueden encontrarse por un lado, a larga permanencia de un régimen político autoritario, la falta de un gobierno civil resultado de elecciones competitivas libres, un sistema legislativo representativo, falta de independencia del poder judicial, total irrespeto a los derechos humanos, ausencia de una prensa independiente o de un organismo electoral autónomo. Por décadas, lo que prevaleció fue el ejército del poder arbitrario, la intolerancia frente a la oposición política y el uso de la fuerza ante las demandas de democracia, los golpes de Estado, la persecución a los opositores políticos. Ahora bien, si bien es cierto que el régimen político autoritario y el sistema económico inequitativo, rasgos de larga duración, pueden ser considerados como unas causas estructurales del conflicto militar, no hay que dejar de lado las causas inmediatas, entre las que podemos mencionar los fraudes electorales de la década de los 70 y la represión contra el movimiento social y la oposición política. A principios de los años 70, el debate dentro de la izquierda salvadoreña se centró en las ventajas de la vía electoral sobre la lucha armada, pero al mismo tiempo que las elecciones fueron más y más fraudulentas, la lucha armada apareció a muchos necesaria y justificable. El desenvolvimiento de la guerra civil. En principios de los años 70 surgieron varias organizaciones armadas revolucionarias que ejecutaron acciones militares en contra de los cuerpos de seguridad, secuestro de prominentes empresarios y políticos y asaltos a bancos. Los fraudes electorales de 1972 y 1977 convencieron a estos grupos que no era posible llegar al poder por la vía electoral, ya que los militares no estaban dispuestos a entregar al gobierno a la oposición. Ante el crecimiento de la protesta social y las acciones armadas de las organizaciones revolucionarias, el 15 de octubre de 1779, un grupo de oficiales llevó a cabo un golpe de Estado contra el presidente, con el propósito de detener el proceso revolucionario. Los militares golpistas que comprometieron a ponerle paro a las violaciones a los derechos humanos y a la violencia política. También anunciaron la implementación de una reforma agraria, la nacionalización de la banca y el comercio exterior con el propósito de redistribuir de manera equitativa la riqueza del país. A los pocos días del golpe se conformó una junta revolucionaria que no fue capaz de controlar el espiral de violencia. En enero de 1980, la junta se desintegró al renunciar los miembros civiles. Una nueva junta se conformó esta vez producto de un pacto entre el Partido Demócrata Cristiano, hasta ese momento el principal partido de oposición, y la FAES.
El 10 de enero de 1981, el recién fundado FMLN llevó a cabo una ofensiva militar denominada Ofensiva Final, con la que pretendía insurreccionar a las masas, atacar los cuarteles y principales ciudades de los militares que apoyaban un cambio político. La ofensiva duró aproximadamente 10 días y aunque no logró el objetivo de insurreccionar a la población y tomar el poder por la vía armada, se dejó claro que era una fuerza político-militar. A la altura de 1984, la guerra se había prolongado por 4 años, pero no se visualizaba en el horizonte inmediato la posibilidad de triunfo militar para alguna de las partes en conflicto. Sin embargo, a pesar de producirse varios encuentros entre representantes del gobierno y dirigentes de los alzados en armas, no se logró un acuerdo negociable al conflicto. La presidencia de Duarte finalizó en marzo de 1989, sin conseguir la finalización del conflicto. Y para finalizar, nos referimos al diálogo negociación para finalizar la guerra civil. En junio de 1989 asumió la presidencia el candidato del partido Arena, Alfredo Cristiani, quien hizo un llamado al diálogo con el FMLN, que en septiembre es suscrito un acuerdo entre representantes del gobierno y el FMLN en que se compromete a reanudar el diálogo suspendido en 1989. Sin embargo, el 3 de noviembre el FMLN suspende su participación en el diálogo, iniciado en México. Días después lanza una ofensiva militar denominada Al Tope y Punto, que alcanzó a las principales ciudades del país. Aunque el llamado a la insurrección que hizo el FMLN no tuvo éxito, quedó claro que no había posibilidades de una victoria militar de alguno de los bandos en pugna. En el marco de la ofensiva militar fueron asesinados 6 sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana. Este hecho conmocionó a la opinión pública y terminó desacreditar al ejército, lo que se tradujo en una presión para que el gobierno asumiera la negociación seriamente. En abril de 1990 se reiniciaron las pláticas de paz con intermediación de la Organización de las Naciones Unidas y el 27 de abril se firmó el Acuerdo de Ciudad de México, donde se dieron por finalizadas las negociaciones en lo que se respectaba a tenencia de tierras y se incluyeron reformas constitucionales de orden judicial, militar, electoral y de derechos humanos. A finales de diciembre se estableció la fecha para la firma de los acuerdos de paz. El 16 de enero de 1992 se firmó en el castillo de Chapultepec, México, el texto completo de los acuerdos, con lo que se ponía fin a la guerra que consumió las energías salvadoreñas a lo largo de la década de los 80. Con esto concluimos con un breve resumen de la guerra civil en El Salvador. Si el video te gustó, suscríbete. Ahorita una maniobra que está a nivel nacional, entonces tenemos tomado la población San Pedro Norte. Mira vos, ¿a qué horas comenzaron a atacar? 4:30. ¡Siga! ¡Métanse a las casas! ¡Métanse a las casas! Va, pues avancen. ¡Ay, hijos de puta, cuidado! ¡Aquí vamos, fuerzas especiales, hijos de puta! ¡Ahí hay prensa! ¡Casa se metió! Cuidado! ¡No basta, hijos de puta! ¡Salgan! ¡Rápido! Métase hasta allá, métase el otro equipo, en la casa para abajo. ¡No! ¡No, hombre! ¡No!
pegué. Ya, hijo de puta. Sí. Sí. ¿Qué pasó? Le pegué. Le pegué al otro. Lo maté. Lo rematé. ¿A qué hora fue esto? Más o menos 1:30 tenemos que estar aquí. ¡Subime aquí, hombre! ¿Cuál es el miedo? De septiembre de 1989, el FMLN lanzó una ofensiva militar sobre San Salvador y otras ciudades importantes, midiendo fuerzas con el ejército. El resultado fue determinante. El FMLN no estaba disminuido como se pensaba, y el ejército aún tenía la capacidad de resistir. Ninguno de los dos podría ganarle a su oponente. Los duros combates se llevaron a cabo en la capital, Santa Ana, Zacatecoluca, San Miguel, Usulután y Chalatenango. Somos prensa internacional. Párese. Que nos paremos. Párese ahí. Prensa internacional. ¡Silencio! Somos periodistas, vamos a pasar. No. No dispare, somos periodistas, somos la prensa internacional. No importa, para atrás. ¿Quiénes son ustedes? Traiga a alguien de la embajada. ¿De qué embajada? Americana. Nosotros estamos viendo aquí, ellos vinieron y atacaron. Nosotros no queremos problemas. ¿A quiénes quieren aquí? Ustedes son de la embajada norte. Díganos, por favor, quiénes son. Somos de la embajada americana. Estamos aquí y estamos atrapados. Nos tienen atrapados aquí. Somos de la Cruz. Aquí está la prensa internacional. Para atrás, no disparo. No, está toda la prensa, señores, está toda la prensa. Está toda la prensa. No apunte, está toda la prensa, no apunte. Para arriba. Camina. Este es el barrio de Dios. Ya del casi de I think we're in an ambush. All of a sudden, shots broke out. A Time magazine photographer yelled that John Hoagland, newswing photographer, has been killed. We carried John's body back to our cars, still not certain the fighting was, indeed, down the road. John Hoagland was a brilliant photographer who was drawn to events like the one that cost him his life. Esta fue la última misión periodística que cumplió nuestro sonidista Mauricio Pineda, de 32 años de edad, al ser blanco de un disparo de fusil M16 que recibiera por la espalda luego que miembros del batallón Arce, sin un previo aviso o señal, lanzaran una ráfaga al equipo móvil de Al Día, destacado en la zona oriental. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y por qué nos dispararon sin avisarnos? Pues no nos hicieron alto. No me dijo, es que ustedes allá arriba, me dijo, le dispararon a una gasolinera. Digo, nosotros no andamos armados, registre el vehículo si quiere.
Hasta aquí llegaron para contárselo a los otros, para obligarles a sentir lo que aquí se siente, para mostrarles la cara de la muerte, la vergüenza de una guerra perdida en las páginas de los periódicos. Pedimos a los combatientes el respeto de nuestro emblema. En este momento, unidades de Cruz Roja salvadoreña se encuentran en la zona. Yo iba para mi casa con Roberto y me dispararon. ¿Quiénes fueron? El ejército. Ok, chicos, después de visualizar lo que son esos videos, ¿verdad? Referentes a lo que es lo que se dio la guerra, pues esos son videos verídicos que ustedes los pueden encontrar en YouTube. No están editados, ¿verdad? Es por la razón de que los periodistas grababan el momento en lo que se daba los combates, ¿verdad? Si usted podía observar cómo disfrutaban ellos de asesinar a otras personas, ¿verdad? Sus padres, pues, les pueden comentar, o sus abuelitos también, ¿verdad? Ese momento en el que se vivió de guerra, ¿verdad? En nuestro país, entre los años de 1980 hasta 1992, hay diferentes enfrentamientos de parte de la guerrilla y del gobierno que ambos, pues, fueron responsables, ¿verdad?, de tanta violencia que se dio en nuestro país. Si usted observa en el último video, en donde la representación que se da, ¿verdad?, en la toma de calles, o sea, carreteras, en colonias, en municipios, incluso, ¿verdad?, fue afectado también la mayor parte de los reporteros que venían del extranjero, ¿verdad? Los padres jesuitas, al verlos, yo sé que estas imágenes son bien duras, estos videos es duro, ¿verdad?, pero es la realidad que vivió nuestro país. Y si sus padres, pues, les han comentado acerca de cómo se dio este enfrentamiento, o sea, es la realidad que vivió nuestro país en esa época. Les pueden contar de los toques de queda, ¿verdad? Porque por ambas partes también impusieron toques de queda, que a tales horas usted tenía que estar en su casa y si no estaba, pues lo asesinaban o lo reclutaban. Y no podía ni siquiera favorecer o ayudar a ninguno de los bandos, ¿verdad? A ninguna de las partes, porque también lo acusaban de conspiración y lo asesinaban a familias completas que asesinaron, ¿verdad? No sé si sus papás les han comentado algo sobre la guerra, alguna historia, algo que ellos vivieron, sus abuelitos, si todavía los tienen, pues pueden preguntarles. No sé si alguien quiere opinar algo sobre los videos que vimos o sobre de la guerra. Que al parecer no importa de qué bandera, siempre van a salir heridos. Sí, ¿verdad? Siempre, esa parte fue muy dura, ¿verdad? Y usted puede visualizar los videos ahí en YouTube, pues hay infinidad, ¿verdad? Hay reportajes también. Incluso hay una película de Voces Inocentes, donde también a niños los reclutaba, tanto la guerrilla como el gobierno, pues reclutaban a los niños para ir a combate, ¿verdad? Todas las personas que encontraban pues en las calles también los llamaban para ir al combate, ¿verdad? Y las personas que se resistían pues las asesinaban. También WhatsApp, creo que hay también una película así, donde se vivió la mayor parte también de nuestra guerra. Hay en Perquín, no sé si ustedes han escuchado o han visitado, pues está el Museo, ¿verdad?, de la Revolución. También hay armamentos ahí, ¿verdad? Armamento en Perquín, pues fue como era una zona alta, ¿verdad?, de combate. El Mozote, donde se dio pues también genocidio, ¿verdad? Ahí, ¿verdad?, en esa ciudad, en Mozote, en el municipio, allá en Morazán, donde
incendiaron las viviendas, todo, pues se podría decir el pueblo, la comunidad, pues incendiaron, fueron muy pocos los que sobrevivieron a esa masacre que se dio en el Mozote, pues también, ¿verdad? Es parte de nuestra realidad, de nuestra historia, algo que se vivió, ¿verdad? En los años de los 80 y del 92 y que son muy duros, ¿verdad? Muy duros para las familias que fueron afectadas en gran medida por la guerra civil. Incluso, ¿verdad? Hay personas que se fueron, ¿verdad? Que emigraron a Estados Unidos. La mayor parte de migrantes también se dan en los años de la guerra, que por miedo que fueran asesinadas, pues pidieron asilo político y otros pues de forma ilegal se fueron, ¿verdad? Es por esa razón. No sé si alguien quiere opinar algo sobre eso. Si no, pues pasamos a lo que es nuestro libro de texto para ir retroalimentando esta parte. Vamos a ver si alguien ahí me ayuda con la lectura, pues hoy no están los chicos acá, nadie está acá en el colegio, así que necesito de su ayuda para darle lectura, pues vamos a reforzar, ¿verdad? Retroalimentar lo que hemos visto, la guerra y la paz en El Salvador. María Jimena, ¿se inicia? Espéreme, señor, que me va trabado el celular. ¿En qué página es? 138. Ok, gracias. Ya la encontré. Desde el principio, ¿verdad? Sí, causas de la guerra. Causas de la guerra. La crisis se desarrolló por el deterioro de la capacidad de orden y negociación del Estado frente a una evidente y masiva ola de descontento popular ya organizada. El fraude electoral de 1977, la persecución contra la Iglesia Católica, la violencia y muerte contra las manifestaciones de protestas de obreros y estudiantes fueron polarizando la vida política aún más. Discúlpeme un momento, señor, espéreme. Sí, no hay problema. Ok, ahora sí, señor. El lunes 15 de octubre de 1979, un grupo de fuerzas políticas aliadas a un sector del ejército propició el derrocamiento del general Carlos Humberto Romero. Fue evidente que aquella era una alianza frágil. El ejército retuvo el control virtual del poder. Las fuerzas reformistas abandonaron el gobierno en enero de 1980. Con su salida, luego con el asesinato del arzobispo Óscar Alonso Romero y Galdames, y la masacre cometida por las fuerzas gubernamentales durante el sepelio, la posibilidad de una salida concertada a la crisis política salvadoreña quedó cancelada. Ok, vamos a ver quién más me ayuda. Detonantes del conflicto. Dana. Ahorita. El golpe de Estado de octubre de amenazaba convertirse en una guerra civil. Las promesas de reforma agraria, de nacionalizar el comercio exterior y la banca fueron parte de estos intentos. El 15 de octubre de 1980 se unificaron 4 organizaciones populares armadas activas tanto en el ámbito urbano como rural para formar el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, FMLN. Los núcleos guerrilleros que se oponían abiertamente a las políticas represivas del Estado acordaron el accionar político y bélico que seguiría en adelante. En enero del Estado acordaron accionar... En enero de 1981 el FMLN
lanzó la llamada ofensiva final después de rebautizada ofensiva general, y aunque no la llevó a la toma del poder, marcó el inicio de la guerra en El Salvador. El ejército se modernizó con el apoyo de Estados Unidos, cuya ayuda para el periodo presidencial del Partido Demócrata Cristiano, PDC, de 1984 hasta 1989 se contabilizó en 2 millones diarios. Se multiplicaron las masacres de poblados enteros por parte del ejército, la destrucción de infraestructura por parte de la guerrilla, asesinatos selectivos por parte de ambos bandos y los secuestros como táctica de insurgencia. Las cárceles se llenaron de presos políticos y las calles de muertos que dejaban los cuerpos de seguridad y paramilitares que operaban en todo el territorio. Gracias. Bueno, pues aquí específicamente nos habla, ¿verdad?, de algunas fechas que son muy importantes. El 15 de octubre, pues las organizaciones populares, ¿verdad?, que surgen de Farabundo a Martí. También tenemos pues la ofensiva que se da en el 81, la ofensiva final, ¿verdad? También en el 84, como les mencionaba, que se inician lo que revisar, y también pues la ofensiva también que vimos en el video, ¿verdad? La de 1989, que fue la detonante también para firmar los acuerdos de paz. Vamos a ver, Quique, Enrique, si está ahí, porfa, me ayuda a cambios en el curso de la guerra. Hola, alguien que esté presente, si me ayuda con la lectura, cambios en el curso de la guerra. Señor, leo yo. Por favor, Kevin. En junio de 1989, tomó posesión de la presidencia Alfredo Cristiani del partido Arena, y en noviembre la guerrilla lanzó una ofensiva en la capital salvadoreña que demostró que ninguna de las partes tenía capacidad de salir triunfante. En ese marco, el ejército asesinó a 6 sacerdotes jesuitas y al incursionar en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, crimen que sumaba al asesinato del arzobispo metropolitano Monseñor Óscar Arnulfo Romero el 24 de marzo de 1980. Encudeció la violencia y la represión. Así la decadencia de 1980 inició con 2 grupos armados enfrentados, el ejército y la guerrilla, mientras la población civil sufría los combates de conflicto y un fenómeno que se presentaba, la migración. Gracias. Pasamos a la siguiente página. Xavier, pasos hacia la paz. A mediados de la década de 1980 se inició un proceso de negociación con el propósito de terminar el conflicto armado por la vía política a corto plazo, impulsar la democratización del país y reunificar la sociedad salvadoreña. La primera reunión entre las partes en conflicto se realizó en la ciudad de La Palma, departamento de Chalatenango. Fue un acercamiento entre representantes del gobierno salvadoreño y la insurgencia del FMLN-FDR. En el 15 de octubre de 1984, el 8 de octubre de ese año, el presidente de la República de El Salvador, el ingeniero José Napoleón Duarte, realizó un sorpreso
llamado al diálogo a la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional, FMLN. Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, documento 27, justo el día siguiente, los agentes aceptaron la propuesta y pactaron el lugar de la reunión. Señor, Sí, siga. la delegación del gobierno fue integrada por el presidente Duarte, mientras que la guerrilla la encabezaba el doctor Guillermo Manuel Lungo y actuaba como moderador Monseñor Arturo Rivera y Damas, arzobispo de San Salvador. La aclaración fue escueta y vaga, sin acuerdos firmes, con el único logro de constituirse en un acercamiento político. Después de la reunión se programó a una segunda ronda de diálogo que se realizó en Ayago, Departamento de la Libertad. Ok, gracias. Pues esa segunda ronda, ¿verdad?, de negociaciones se celebró el 30 de noviembre de 1984. Las comisiones fueron precedidas por los doctores Abraham Rodríguez y Rubén Zamora por el gobierno y la guerrilla respectivamente. Como mediadores se presentaron los monseñores Arturo Rivera Damas y el Giacomo Otonelo y Gregorio Rosa Chávez. Pues en dicha reunión se emitió el comunicado conjunto, ¿verdad?, en Ayagualo, que manifestaba la disponibilidad al diálogo entre las partes. Pues en el municipio de Cesor y San Miguel se había fijado una tercera reunión que se celebraría el 19 de septiembre de 1986. Los representantes de gobierno y las guerrillas serían Rodolfo Antonio Castillo Claramón y José Villacorta respectivamente, siempre bajo la mediación de Monseñor Rivera y Damas. Sin embargo, no se realizó por un quiebre en las negociaciones, únicamente acudió el presidente Duarte. La ronda de la Nunciatura Apostólica pues se efectuó el 4 y el 5 de octubre de 1987 bajo la mediación de Monseñor Rivera y Damas, y presentó el gobierno Fidel Chávez Mena, la guerrilla pues Salvador Samayoa. En dicha reunión se emitió el comunicado conjunto de la tercera reunión de diálogo, en el cual expresaba la voluntad de buscar un cese el fuego y respaldar las decisiones tomadas por el gobierno de la contadora, ¿verdad?, que estaba conformada por los países de Colombia, México, Panamá, Venezuela, que buscaban la paz también de la región, ¿verdad? Acá en el documento 27, pues representa al presidente salvadoreño José Napoleón Duarte, anunció en la noche del domingo de la madrugada de ayer en España su disposición a iniciar negociaciones inmediatas con la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional para poner fin al conflicto bélico que asola el país desde ya hace 9 años. Durante admitió la posibilidad de aplazar en 6 semanas las elecciones convocadas para el próximo 19 de marzo. Y aquí vemos en la siguiente página, pues, cuál fue el proceso para alcanzar la paz. ¿Quién me quiere? El proceso para alcanzar la paz, ¿quién me ayuda a leer? Si quiere, sigo yo, señor. Porfa, gracias. Los acuerdos de paz son un compendio de resoluciones logradas entre abril de 1990 y el 16 de enero de 1992 entre el gobierno de El Salvador y la guerrilla del FMLN, con la mediación del secretario general de las Naciones Unidas y el apoyo de un grupo de países amigos, los cuales intentaban evitar que el conflicto tomara dimensiones inesperadas y se extendiera por toda Latinoamérica. En 1990 se celebró en Ginebra, Suiza, un acuerdo inicial, y un mes después el gobierno y el FMLN acordaron a Caracas
una agenda que planeó todos los temas de negociación: Fuerza Armada, derechos humanos, sistema judicial, sistema electoral, reforma constitucional, problema económico-social, verificación por las Naciones Unidas, concertación del cese del enfrentamiento armado y el establecimiento de las garantías para la reinserción de los miembros de la FMLN a la vida civil. Superadas las crisis y hechas reformas constitucionales, el 31 de diciembre de 1991 se anunció desde Nueva York que se había alcanzado acuerdos definitivos y que el acta final se firmaría el 16 de enero de 1992. En Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, rubricado el documento, el gobierno aceptó los siguientes compromisos relacionados con la Fuerza Armada: reformar su sistema educativo, depurar a los oficiales implicados en violencias de los derechos civiles, de los derechos humanos, reducir los efectivos de la Fuerza Armada, crear la Comisión de la Verdad, disolver la Guardia Nacional, la Hacienda, la Policía de la Hacienda y crear la Policía Nacional Civil, PNC. Ok, y ahí aparece la agenda de negociaciones. Los procesos de paz en El Salvador, Guatemala, pues también tenían las mismas características similares, ¿verdad? A un proceso de diálogo y a la participación de la ONU. Por eso que se llevó a la firma de los acuerdos de paz entre los años de 1990 y 1992 para El Salvador, y para Guatemala pues del 91 al 96, ¿verdad? Y ahí podemos observar cuáles fueron los acuerdos para firmar los acuerdos de paz, lógicamente, ¿verdad? En El Salvador, pues, reformar la Fuerza Armada. Recordemos de que existía la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, pues, entonces la Fuerza Armada se reestructuró, ¿verdad? Los derechos humanos, pues, a pesar de que nosotros habíamos participado con la firma de los acuerdos para crear los derechos humanos en la Declaración Universal en 1948, pues era de uno de los países que frecuentemente se violentaban, ¿verdad?, los derechos humanos. Entonces se creó, pues, acá en el país, en 1991, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y entonces se crea los derechos humanos, ¿verdad? Una institución que verificara y velara por su protección. El sistema judicial, pues a través de la Corte Suprema de Justicia también se reformó. El sistema electoral, que era el Tribunal Supremo Electoral, pues también, ¿verdad?, por los fraudes electorales que a diestra y siniestra se daban durante el periodo, ¿verdad?, atrás. Se reformó la Constitución, ¿verdad?, la reforma constitucional. Problemas económicos social comenzaron a solventar la situación después de las pérdidas que se dieron a través de la guerra. La verificación de las Naciones Unidas, que fue la institución que se encargó de verificar que se cumpliera con todas las peticiones, tanto del ejército, del gobierno, como de la guerrilla, ¿verdad? Entonces, aquí vemos también que en Guatemala, pues, también fue parecido, ¿verdad? Democratización, derechos humanos, comisión de esclarecimiento histórico, fortalecimiento del poder civil y su función, identidad de los derechos de los pueblos indígenas, las reformas constitucionales, el régimen electoral. Pues también vemos la reforma agraria, reasentamiento de poblaciones desarraigadas, bases para la incorporación de la URNG, arreglos para el definitivo cese de los fuegos, ¿verdad? Bueno, pues ahora pasamos a la página de nuestros ejercicios. Vamos a ver, vámonos a la página 138, vamos a hacer los ejercicios. Necesito de su ayuda para que completar la siguiente tabla. Ahí aparece el acontecimiento, pero nos hace falta la fecha. Vamos a ver, ¿alguien ya tiene la fecha?
Señor, la primera creo que es 15 de octubre de 1984. Vamos a verificar, gracias Kevin. Exacto, correcto, ¿verdad? 15 de octubre de 1984. Muy bien, Kevin. Vamos a ver el segundo. Tenemos la fecha, pero nos hace falta el acontecimiento. ¿Qué se dio el 30 de noviembre de 1984? Estamos hablando del proceso de diálogo y negociación. ¿Qué se da el 30 de noviembre de 1984? Señor, la segunda ronda de negociación. Sí, Kevin, excelente. Buénale, Kevin. Muy bien. Segunda reunión en Ayaguano, La Libertad, ¿verdad? Que fue el lugar donde se da la segunda reunión. Excelente. Luego tenemos la fecha 4 y 5 de octubre de 1987. ¿A dónde se da este acontecimiento? ¿Dónde se da este diálogo? En la página 136 está, en el último párrafo. Señor, Colombia, Panamá y Venezuela y México. No, al inicio de ese párrafo está. En la primera línea se encuentra. Señor, la ronda de nunciatura apostólica. Excelente, muy bien, Kevin. La anunciatura apostólica en San Salvador, muy bien. Luego aparece el acontecimiento que se da en Ginebra, Suiza, ¿en qué año? En 1990. Correcto, el 4 de abril de 1990, excelente. Luego, pues, la siguiente ya nos aparecen los dos, ¿verdad? La fecha y el acontecimiento. Y por último tenemos el 16 de enero de 1992. ¿Qué pasó el 16 de enero de 1992? Firma de los acuerdos Ya de alcanzaron Muy bien, excelente a los tres. Excelente. Firma de los acuerdos de paz en Chapultepec, México. Muy bien. Luego, pues, está la siguiente pregunta. Vamos acá. ¿Bajo qué argumentos las diferentes organizaciones guerrilleras fundaron en la década de 1980 el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional? Respuesta: defender los intereses del pueblo. Defender los intereses del pueblo. Entre paréntesis, injusticia social, violación a los derechos humanos. Descontento popular, fraudes electorales, etcétera, ¿verdad? Cierren paréntesis.
¿Qué principios ideológicos ha concretado el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en la nueva faceta como partido político? La reinserción de los miembros del FMLN a la vida civil. La reinserción de los miembros del FMLN a la vida civil. Ok, chicos, voy a pasar la asistencia porque en la primera pues no lo visualizo ahí muy bien, no sé qué pasó. Creo que se fue el chat, no sé. Si usted no tiene micrófono, ponga presente, por favor. Adriana Michelle. Presente. René Mauricio. Mauricio. Eduardo Marcelo. Marcelo. Denise. Ahí está, muy bien, el 2, ahí está. Eduardo Marcelo, ¿no está? Presente, perdón. Ah, ok. Denis Isabel. Ahí está. Gerardo Alexis. Presente, señor. Joyce, ahí está. Joyce. Presente. Ok. Melissa Alexandra. Presente. Karim. Karim, se durmió. Dana. Aquí, señor. Gracias. Enrique. Enrique. Número 10. Leslie. Presente. Víctor Alexander. Víctor. Alan Roberto. Miguel Eduardo. Presente. Gracias. Señor. Hola, María Jimena. Sobre la actividad que se iba a enviar hoy, ¿verdad? Lo de sociales, fíjese que ayer se la envié. Vaya, hoy reviso, ya les confirmo. Hoy reviso. Señor. Okay. Hola, Kevin. Yo también se la envié. Igual se la envié allí, el problema de 2 archivos. Ok, yo les confirmo, Señor. Yo también se la envié ayer, señor. Hola, Gerardo. Dice que como tuve varios problemas con la compu, he tenido dificultades con la computadora, así que quiere decir, le puedo enviar las capturas por WhatsApp. Sí, no hay ningún problema, no hay problema. Pero no serán archivos por las dificultades. No, así las puede enviar, como le salga bien. María Fernanda. Okay. Tenía una pregunta. ¿Hasta qué hora tenemos para entregar la tarea? A las 6 de la tarde se cierra el ejercicio. ¿Hasta qué hora tenemos para Gracias, enviar? señor. Vaya, a las 6 de la tarde se cierra, pero si tienen el transcurso de la noche para enviarlo. Miguel. Ah, ok, gracias. Zoe no está. Mariana Denise, ahí está. María Fernanda también. Presente. María Jimena. Sí, presente. Pablo. Presente, señor. Luis.
Luis. Ludwig. Presente. Gracias. Jesús. Oscar Antonio. Diana Carolina. Presente. Kevin Roberto. Presente. Héctor David. Presente. Carlos Emanuel. Sandra Gabriela, ahí está en el chat. Y Susan Allison. Karim, lo veo que ahí está, pero no me pone en el chat. Luis, solo puso la asistencia y ya no está. Enrique, lo veo en el chat, pero ya no está en la clase. No sé si tuvo fallo de internet. Vale, chicos, cualquier cosa.